La maldición de la Clínica 8 del IMSS. Parte 1. La medicina es una ciencia exacta basada en la lógica, el estudio constante y los hechos comprobables, o al menos eso era lo que yo creía firmemente hasta que me tocó vivir en carne propia los sucesos más aterradores e inexplicables de mi carrera. Mi nombre es Felipe. Soy un médico ginecólogo que, después de terminar la especialidad con muy buenas calificaciones y picar piedra en varios lados, logró conseguir una plaza fija en un hospital bastante reconocido y con mucha historia en el estado de Veracruz. La Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la emblemática ciudad de Córdoba. Entrar a trabajar ahí representaba el verdadero despegue de mi trayectoria profesional, por lo que desde el primer día me enfoqué al 100% en mis pacientes, las consultas y las cirugías, ignorando por completo las dinámicas de pasillo y las pláticas informales del personal. Sin embargo, en un hospital con tanta antigüedad como la Clínica 8, es prácticamente imposible escapar de las leyendas urbanas que se transmiten de boca en boca y de generación en generación entre los diferentes turnos. Desde la primera semana que me integré al servicio, mis compañeros médicos y varias enfermeras veteranas comenzaron a darme la clásica bienvenida advirtiéndome sobre los rincones oscuros del hospital. Me decían en tono de broma, pero con una seriedad oculta en los ojos, que tuviera mucho cuidado si me tocaba cubrir guardias nocturnas en la zona baja de los quirófanos, que nunca entrara solo a los baños de personal que están al fondo del pasillo de los consultorios a altas horas de la madrugada, y que en el área de gineco-obstetricia se escuchaban lamentos y pasos pesados cuando las salas quedaban vacías. Yo siempre fui un hombre sumamente escéptico que no creía en fantasmas, brujerías ni cosas por el estilo, por lo que simplemente me limitaba a sonreír, escuchar por pura cortesía y responder que con la cantidad de trabajo que teníamos y el cansancio acumulado, el cerebro era muy fácil de traicionar y hacía ver cosas donde no las había. Durante mi primer año completo en la Clínica 8, mi vida transcurrió con total normalidad. Entregado por completo a mis jornadas laborales, entre las consultas de especialidad y la atención directa en las salas de hospitalización, demostrando ser un médico confiable. Todo cambió de manera drástica cuando al hospital llegó una nueva generación de médicos internos de pregrado y pasantes a realizar sus ciclos de práctica profesional. Fue en ese grupo donde conocí a una pasante sumamente inteligente, dedicada y de una presencia muy dulce, que de inmediato llamó mi atención. Su nombre era Jocelyn. Desde los primeros días, Jocelyn demostró un talento nato para el cuidado de los pacientes y una empatía que ya pocos médicos conservan en la actualidad. Coincidimos en varias rotaciones dentro del servicio de ginecología y con el paso de las semanas empezamos a entablar una amistad muy bonita que poco a poco se fue transformando en algo más profundo y sincero. Nos veíamos en los breves descansos para tomar un café fuerte, platicábamos sobre los casos clínicos más complejos y nos sonreíamos a la distancia en los pasillos llenos de camillas. Lo extraño comenzó a manifestarse justo cuando nuestra cercanía se volvió más evidente. Al principio fueron detalles mínimos que le achaqué al puro estrés laboral, pero pronto la situación se tornó sumamente siniestra y me obligó a cuestionar mi propia cordura como hombre de ciencia. El primer episodio real que me tocó experimentar ocurrió una noche de viernes mientras cubríamos una guardia bastante pesada en el pasillo que conecta con las salas de preparación cercanas a quirófanos. Jocelyn había entrado a buscar unos insumos médicos a una pequeña bodega que colindaba con un cubículo que no se usaba desde hacía tiempo debido a una remodelación inconclusa. Yo caminaba por el pasillo central cuando de pronto las luces de los plafones comenzaron a parpadear de forma violenta y la temperatura del lugar descendió tanto que el aire salía de mi boca como vapor en plena época de frío. Escuché un crujido espantoso proveniente justamente de esa sala, seguido por el sonido claro de unas tijeras quirúrgicas azotándose contra el piso. Al acercarme con la linterna de mi celular, vi a través del cristal de la puerta una silueta femenina, vestida con un uniforme antiguo de enfermería. Pero su aspecto era fúnebre, su simple presencia causaba desolación. Ella, lo que sea que fuera eso, tenía la cabeza agachada pero su aura despedía maldad pura. Parecía que flotaba a unos centímetros del suelo.
Jocelyn estaba del otro lado de la sala, paralizada por el horror, contemplando la misma aparición que desafiaba toda lógica. Yo intentaba abrir la puerta con todas mis fuerzas, pero era inútil, pues estaba sellada. Era tanta mi desesperación, pues parecía que esa cosa se echaría encima de Jocelyn, que retrocedí para tomar impulso y lanzarme contra la puerta. Pero fue en vano. Después de eso, la enfermera demoníaca levantó la cara y volteó a verme, pero yo solo logré ver sus ojos llenos de furia, pues su cara se veía rara, distorsionada, no sé cómo describirla. Me paralicé, y justo en ese momento ella se lanzó flotando con una velocidad increíble contra mí, pero cuando cruzó la puerta simplemente desapareció. La maldición de la Clínica 8 de LIMS, parte 2. El impacto de ver aquella silueta de la enfermera. A Jocelyn y a mí nos dejó sumamente alterados, pero decidimos quedarnos callados y mantener la calma. Pues después de todo yo siempre fui el que dijo que eso no era cierto, que algo así no tenía explicación y no podía ser real al resto del personal del hospital. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero calvario de misterio y espantos constantes dentro de la Clínica 8 de Córdoba, pero lo que más me llamaba la atención de forma analítica era que estos sucesos paranormales parecían activarse e intensificarse, con una fuerza descomunal únicamente cuando Jocelyn y mi persona nos encontrábamos juntos cubriendo turnos en ciertas áreas específicas del nosocomio. Las sombras en los pasillos de gineco-obstetricia se volvieron más densas. Los aparatos de monitoreo se encendían solos a medianoche emitiendo ruidos extraños, y las puertas al fondo del pasillo de consultorios se azotaban con una violencia terrible sin que hubiera corrientes de aire que lo justificaran. Todo escaló a un punto de no retorno un jueves por la madrugada, justo cuando Jocelyn estaba terminando de cubrir una jornada extenuante de más de 24 horas. Yo me encontraba en la central de enfermeras revisando unos expedientes clínicos cuando de pronto un grito desgarrador, lleno de un pánico absoluto y una locura total, resonó desde las escaleras de comunicación, haciendo que el piso pareciera cimbrarse. Era la voz de Jocelyn. Corrí a toda velocidad hacia el origen del ruido y la encontré saliendo de uno de los cuartos vacíos de la zona de maternidad, cerca de los cuneros y neonatos, con el rostro completamente pálido, los ojos desorbitados por el horror y la ropa del uniforme desaliñada, hasta rota de un bolsillo. Parecía traer un golpe en el rostro y algo de sangre en una de sus manos. Jocelyn me miró con una desesperación profunda. Balbuceó unas palabras incomprensibles y, antes de que pudiera sostenerla entre mis brazos, se desmayó por completo debido a una severa crisis nerviosa. Al estar dentro de un hospital de primer nivel, la atención médica para Jocelyn fue inmediata. La canalizamos en una camilla de urgencias. Le aplicaron un sedante fuerte para estabilizar sus signos vitales y controlar la crisis, y la dejamos descansando en una de las habitaciones privadas bajo observación médica. Me quedé sentado junto a ella, sumamente preocupado, acariciando su mano fría y preguntándome qué demonios estaba pasando en este lugar, que estaba destruyendo la estabilidad emocional de la mujer de la que me estaba enamorando. Decidido a llegar al fondo de este asunto y encontrar una respuesta que la ciencia no me podía dar, salí al pasillo de intendencia a buscar a la persona más antigua y sabia de todo el hospital, la señora Jovita. La señora Jovita era una conserje de intendencia de muchos años, de esas trabajadoras sindicalizadas que prácticamente habían nacido y crecido haciendo la limpieza en los pasillos de la Clínica 8 y que conocían la historia secreta de cada ladrillo, cada doctor y cada rincón del inmueble. La encontré acomodando sus jergas y cubetas en el cuarto de máquinas del sótano. Al verme tan angustiado y escuchar mi relato sobre los espantos que acosaban a Jocelyn, la señora Jovita soltó un suspiro largo lleno de tristeza. Cerró la puerta de madera con cuidado para que nadie nos escuchara y me pidió que me sentara en un banco de plástico, asegurando que ya era hora de que alguien me contara la verdadera historia de traición que dio origen a la maldición que hoy se estaba redactando en el hospital. Con una voz pausada pero firme, la señora Jovita me reveló que hace unos 25 años, el hospital vivió una época de mucha tensión debido al retiro de la antigua jefa de enfermeras. Las dos mejores candidatas para ocupar ese puesto máximo de las jefaturas eran dos enfermeras jóvenes, brillantes y sumamente dedicadas que, además de ser compañeras de trabajo, eran las mejores amigas de toda la vida, Carla e Ingrid.
Ambas daban la vida por el hospital y tenían los méritos suficientes para quedarse con la plaza. Pero la ambición y los chismes del personal comenzaron a meter cizaña entre las dos. Para colmo de males, en esa misma época llegó al hospital un médico cirujano sumamente guapo, exitoso y de buena familia, que llamó la atención de todo el personal femenino. Ingrid estaba profundamente enamorada de él en secreto, pero los ojos y el corazón del doctor guapo estaban puestos única y exclusivamente en Carla, desatando una rivalidad silenciosa y dolorosa entre las dos amigas. La maldición de la Clínica 8, parte 3. La señora Jovita continuó con su relato en la penumbra del sótano de la Clínica 8, revelándome los detalles más oscuros de aquella vieja historia de hospital. Me contó que cuando el comité directivo finalmente decidió otorgarle el puesto de jefa de enfermeras a Carla, y el doctor guapo le pidió formalmente que fuera su novia, el mundo de Ingrid se derrumbó por completo. Aunque la plaza ya era de Carla, el nombramiento definitivo requería un periodo de prueba de 6 meses. Fue ahí donde Carla, dominada por un miedo patológico a perder todo lo que había conseguido y espoleada por los comentarios malintencionados de terceras personas que le metían cizaña, asegurando que Ingrid intentaría boicotearla, tomó una decisión desesperada de la que se arrepentiría el resto de sus días, a pesar de no ser una mala persona en el fondo. Para asegurar su puesto y quitarse de encima la sombra de su rival, Carla comenzó a esparcir un rumor sumamente infame y falso por todos los pasillos del nosocomio, asegurando que Ingrid realizaba actos inmorales y conductas inapropiadas con un compañero de intendencia dentro de las oficinas del hospital en horas de trabajo, inventando incluso que existía un video comprometedor que lo demostraba todo. El chisme corrió como pólvora entre los médicos y jefes, destruyendo por completo la reputación profesional y moral de Ingrid en cuestión de días. Humillada, señalada por todos sus compañeros y con el corazón destrozado por la traición de su mejor amiga, Ingrid se vio obligada a renunciar a su plaza definitiva en medio de una profunda amargura. Sin embargo, antes de cruzar la puerta de salida de la Clínica 8 para no volver jamás, Ingrid lanzó una maldición terrible sobre Carla, pues se dice que ella practicaba la brujería y las artes ocultas en secreto, y juró vengarse de Carla y de toda su descendencia con las fuerzas más oscuras. Carla terminó casándose con el doctor guapo, formó una familia hermosa y asumió el puesto de jefa de enfermeras, pero su vida en el hospital se volvió un infierno debido a los horrores más espantosos que se le manifestaban en cada rincón, al punto de dejarla completamente fuera de sí, trastornada, hablando de apariciones, de voces en su cabeza y de cosas que no tenían lógica alguna, obligándola a renunciar años después para huir del acoso paranormal de Ingrid. Lo que me dejó completamente helado en el asiento fue cuando la señora Jovita me miró a los ojos y me confesó que la única hija de Carla y de ese doctor guapo era precisamente Jocelyn, la joven pasante que ahora estaba interna en la clínica y con la que yo estaba iniciando una relación amorosa. La maldición de Ingrid había quedado dormida en los pasillos de la Clínica 8 durante décadas. Pero en cuanto Jocelyn puso un pie dentro del hospital para iniciar su carrera, el pacto de brujería se reactivó con una furia descomunal para cobrar la vieja deuda de traición de su madre. Jovita me explicó con mucha seriedad que, curiosamente, en el ámbito familiar fuera del hospital, la única que sufría las consecuencias del remordimiento y la maldición era la propia Carla, la que ahora era mi suegra en potencia. Pero a ella los espíritus solo la acosaban de manera mental, en sus peores sueños nocturnos, afectando su descanso, pero permitiéndole llevar una vida normal. En cambio, las paredes de la Clínica 8 de Córdoba recordaban la energía del odio de Ingrid, y por eso el fantasma de la enfermera se ensañaba con Jocelyn dentro de las instalaciones médicas, especialmente cuando estábamos juntos, pues eso parecía no gustarle a esa aparición o quizá le hacía recordar la traición de su amiga o el amor del doctor guapo que no pudo ganar. Armado con toda esta increíble información que desafiaba mi formación de ginecólogo, regresé de inmediato a la habitación de Jocelyn, justo en el momento en que ella despertaba de la sedación. Un poco más tranquila, pero todavía con el miedo reflejado en su mirada. La tomé de las
manos con una devoción absoluta, y le confesé de forma delicada todo lo que había descubierto sobre el pasado de sus padres y la enfermera Ingrid. Jocelyn rompió a llorar al comprender el origen del mal que la acechaba, confirmando que su madre siempre sufría de terribles pesadillas inexplicables en casa. Juntos tomamos la decisión definitiva de que Jocelyn tramitara su cambio de sede hospitalaria de inmediato para concluir su año de pasantía en otra ciudad del estado, lejos de las paredes malditas de la Clínica 8 de Córdoba. Mi nombre es Felipe y hoy he aprendido que la ciencia no siempre tiene las respuestas para los misterios del alma humana y las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Tuvimos que enfrentar fantasmas de una traición ajena para valorar el amor puro y sincero que nos une en el presente. Nos vemos con mucha emoción en la próxima historia, donde nuevos misterios, pasiones intensas y giros inesperados nos demostrarán que la vida real siempre supera a la ficción en cada rincón de este fascinante mundo que habitamos juntos. ¡Hasta la próxima!